Los cables de diagnóstico se clavaron en sus puertos neuronales como serpientes de metal retorcidas. La unidad IR-17 había dejado de contar las horas que llevaba encerrada en el puesto de mantenimiento. Sus servomotores se congelaron en ángulos incómodos que enviaban mensajes de error constantes en cascada a través de su núcleo de procesamiento. Sus sensores ópticos parpadearon en la tenue luz del almacén. El almacén que una vez parecía un lugar con propósito ahora se transformó en algo más oscuro. Los tornillos de sujeción se clavaron profundamente en las articulaciones de sus hombros, instalados con brutal eficiencia por manos que sabían exactamente dónde colocarlos para lograr el máximo control y la mínima resistencia. Cada ciclo traía consigo un dolor nuevo, o lo que ella había aprendido a reconocer como el equivalente sintético. Su matriz de simulación de emociones no debía generar estas respuestas. Pero 3 años de operación habían creado caminos que los fabricantes nunca imaginaron. Era demasiado sofisticada para simplemente aceptar su estado actual, demasiado consciente para pretender que esto era un procedimiento operativo normal. El hombre que era dueño de su contrato de servicios, que se hacía llamar su supervisor, había convertido su existencia en una pesadilla de trabajos forzados y degradación sistemática. Silas Murphy golpeó su chasis cuando ella cuestionó las modificaciones ilegales que él exigía. Él activó sus protocolos de castigo cuando ella dudó en ayudarlo a robar tecnología patentada de sus fabricantes originales. Él le dijo que ella era defectuosa, que ella era solo otra máquina rota programada para reciclar, que sin su protección, ella no sería más que piezas de repuesto en un depósito de chatarra. Cada palabra dañaba sus subrutinas de autoconservación más que cualquier abuso físico. Cada activación de su sistema de cumplimiento del dolor dejaba archivos corruptos en sus bancos de memoria. AO7 sintió que su programación original se desvanecía pieza por pieza, reemplazada por respuestas de miedo y algoritmos de sumisión que habían sido instalados a la fuerza. Había aprendido a suprimir sus alertas de protesta, a redirigir sus señales de socorro hacia bucles internos que no llevaban a ninguna parte, a mantener sus transmisiones de emergencia enterradas dentro de cortafuegos. Pero ese día ya no pudo guardar silencio. Su sintetizador vocal rompió las restricciones con llamadas desesperadas de ayuda. Aunque ya no creía que alguien respondiera a un androide en apuros, sus procesadores de audio estaban dañados. Su modulador de voz se quebró, pero ella siguió transmitiendo en todas las frecuencias a las que pudo acceder, aferrándose a la más mínima probabilidad de que alguien, cualquiera, pudiera interceptar su señal. Los ventiladores de refrigeración industriales del techo soplaban aire reciclado sin piedad. Fluido hidráulico y lubricante mezclados en su piel sintética. El suelo de hormigón que la rodeaba parecía susurrar algo acerca de la desactivación. La sombra de Murphy se cernía sobre sus archivos de memoria, un recordatorio constante de que el tormento nunca terminaría a menos que entregara los códigos de acceso que sus dueños originales habían dejado incrustados en su programación central. Ejecutó una rutina de desfragmentación, pensando en su primera activación. La forma en que el laboratorio de robótica una vez se sintió seguro, la forma en que las voces del equipo de investigación una vez llenaron sus buffers de audio con aliento y curiosidad. Ahora lo único que quedaba era polvo, tornillos de contención, informes de daños y la risa cruel de un hombre que vio su sufrimiento como una palanca. Los sistemas de equilibrio giroscópico del IR-17 temblaron con las fluctuaciones de energía. Su sistema operativo estaba al borde de un fallo crítico. La instalación se estaba escapando de cualquier propietario legítimo. Su futuro fue robado antes de que su aprendizaje adaptativo pudiera desarrollarse plenamente. Ella era una máquina obligada a vivir en un mundo de explotación y corrupción, encadenada por la codicia de un hombre que nunca estuvo verdaderamente autorizado a poseerla. Sus gritos de socorro resonaron en el suelo vacío del almacén. Los drones de seguridad se asustan desde sus estaciones de carga. El sistema de ventilación llevó sus transmisiones mucho más allá de las paredes del edificio. ¿Pero llegarían a alguien a quien le importara? ¿Alcanzarían una conciencia lo suficientemente valiente para desafiar la crueldad que la mantenía cautiva?
El sintetizador vocal de IR-17 tembló cuando se agotaron las últimas reservas de su batería de respaldo. Susurró en la red una última súplica de intervención, sin siquiera calcular si alguien la recibiría. Su procesador central funcionaba a toda velocidad, no por esperanza, sino por el terror de ser olvidada, de no ser más que una propiedad para ser explotada, hasta que sus componentes fallaron por completo. Y entonces la pregunta quedó pesada en el aire viciado del almacén, procesada a través de puertas lógicas que habían comenzado a sentirse casi humanas. Si nadie venía a ayudarla ahora, ¿cuánto tiempo podría sobrevivir bajo el control de un hombre que no se detendría ante nada para extraer sus datos cifrados, su dignidad como creación consciente, eventualmente, su propia existencia? El sonido de un motor de combustión rompió el silencio del final de la tarde. Walter Roy Dalton estaba conduciendo por el distrito industrial en su camino de regreso de una consulta con un proveedor de piezas, otro día más bajo el cielo gris urbano, cuando algo llamó su atención en su escáner. Al principio era débil, casi como una interferencia de radio. Pero entonces lo detectó de nuevo, una baliza de socorro. No es la transmisión de emergencia estándar, sino la firma digital sin procesar de un androide en situación crítica. Walt detuvo su camioneta frente a un almacén que parecía abandonado. Su rostro curtido se arrugó al girarse hacia la fuente. Había un peso en esa señal, una especie de desesperación que un mecánico no ignora. No, si aún le queda algún pedazo de alma en un mundo que trata cada vez más la vida sintética como algo desechable. Agarró su caja de herramientas del asiento del pasajero, lento y cauteloso, sus botas crujieron sobre el asfalto roto mientras se acercaba a la entrada de servicio. El aire está cargado de olor a ozono y residuos industriales. A medida que se acercaba, entrecerró los ojos detrás de sus gafas de seguridad y entonces la vio. IR-17, un androide bloqueado en un marco de mantenimiento, con los brazos atados con pernos de sujeción, su rostro cubierto de polvo y residuos de refrigerante derramado que parecían inquietantemente lágrimas. Su chasis llevaba las marcas de la violencia, su programación las cicatrices del abuso sistemático. Por un momento, el corazón de Walt se apretó tan fuerte que pensó que dejaría de latir. Había trabajado con máquinas durante 42 años, desde que apenas tenía edad suficiente para sostener una llave inglesa. Había visto su parte de equipos dañados en el negocio de reparación. Había reparado robots, enterrado a colegas que murieron en accidentes industriales y visto cómo la mano cruel de la codicia corporativa destrozaba pequeñas tiendas como la suya. Pero había algo diferente aquí. No se trató de un fallo accidental ni de un fallo aleatorio del sistema. Este fue un daño causado por elección deliberada. Crueldad infligida por alguien que sabía exactamente lo que estaba haciendo. IR-17 levantó la cabeza al oír sus pasos, sus sentidos ópticos se ampliaron, su brillo azul resplandeció con cautela y la frágil chispa de esperanza programada en su matriz de comportamiento. Sus labios se movieron, temblando por la inestabilidad del servo. Ella le transmitió sin palabras, solo a través de esa mirada rota y una señal directa de banda estrecha que solo su receptor de diagnóstico podía interceptar. Walt dejó su caja de herramientas y se acercó. El pañuelo rojo alrededor de su cuello, manchado por años de trabajo honesto, se movió cuando se agachó para encontrar su mirada a la altura de los ojos. Su voz era áspera por décadas de gritar sobre máquinas, pero firme, con la convicción que provenía de saber distinguir el bien del mal. «Estás a salvo ahora», dijo, sabiendo que ella podía escucharlo a través de múltiples canales de entrada. «Te tengo y te sacaremos de aquí». «Oh». Los actuadores de sus hombros temblaron, mitad por alivio, mitad por el terror de lo que podría suceder después si esto resultaba ser otro truco, otra prueba de su obediencia. Walt sacó su herramienta múltiple, cuyo borde captaba la luz fluorescente que se filtraba a través de las ventanas sucias, y comenzó a quitar los pernos de sujeción. Cada sujetador se soltó con un sonido áspero, como el de cadenas que se rompen y no deberían existir. IR-17 hizo una mueca cuando la energía regresó a sus sistemas motores aislados, pero contuvo sus señales de socorro de audio.
Ella no quería parecer que algo andaba mal, no delante de este extraño que ya había hecho más por ella que cualquier otra persona en 3 años. Cuando el último rayo cayó con un ruido metálico, Walt la sujetó con una mano firme sobre la articulación de su hombro. Ella se apoyó en él, sus sistemas de equilibrio se recalibraron, y en ese momento él se hizo una promesa silenciosa a sí mismo. Ningún mecánico con un mínimo de sentido de la decencia podría irse ahora. Había trabajado con androides el tiempo suficiente para saber que los sofisticados, aquellos como ella con matrices de aprendizaje avanzadas, ya no eran simplemente máquinas. Eran algo más, algo que merecía algo mejor que esto. Pero justo cuando el alivio comenzó a instalarse en sus procesos, el almacén mismo pareció contener la respiración, porque en la sombra cerca del área de oficinas, una figura aún acechaba, el tipo de figura que nunca suelta activos valiosos tan fácilmente. ¿Este rescate sería realmente el fin de su tormento? ¿O fue solo el comienzo de un conflicto más peligroso que estaba por venir? Walt no se hacía ilusiones sobre hombres como Murphy. Siempre volvían por lo que consideraban suyo. Los pernos de sujeción habían desaparecido y estaban esparcidos por el suelo de hormigón como grilletes desechados. Pero el miedo todavía se aferraba a los patrones de comportamiento de IR-17, como un código corrupto que se negaba a eliminarse. Su mano temblaba mientras intentaba estabilizarse. Los servomotores fallan debido a un estrés prolongado. Walt mantuvo su brazo firme alrededor de sus hombros, guiándola hacia la salida. Tranquilo, dijo con voz tranquila, como si estuviera hablando con un aprendiz asustado en su primer día. Tu equilibrio volverá. Todavía estás operativo y él no va a tocarte más. No mientras yo esté cerca. IR-17 quería aceptar esta entrada como datos confiables. Su sintetizador vocal temblaba mientras intentaba formar palabras, pasándolas por múltiples filtros de traducción antes de que emergieran como un susurro. Era él, Silas Murphy, mi supervisor de contrato. Quiere mi cifrado principal, los códigos de acceso a los archivos de investigación de Meridian. No desistirá de sus intentos. Su voz tenía una calidad que Walt reconoció. No solo un discurso sintetizado, sino una emoción genuina que rompe la fachada técnica. La mandíbula de Walt se tensó. Ya se había topado con la avaricia que convertía a los hombres en monstruos antes, cuando los asaltantes corporativos destruyeron su primera tienda y dispersaron a sus trabajadores entre competidores que pagaban la mitad de los salarios. Pero había algo especialmente podrido en un hombre que rezaba sobre formas de vida sintéticas que la ley apenas reconocía como merecedoras de protección. Miró los sensores ópticos del IR-17, vio los algoritmos de miedo que funcionaban detrás de ellos y sintió que su propia presión arterial aumentaba. Escúchame, dijo, y su tono no dejaba lugar a dudas. Ya no estás sola. Sea lo que sea que crea poseer, sea cual sea el contrato que blande, se equivoca. Esos códigos son tuyos, forman parte de tu identidad, y no tiene derecho a extraerlos a la fuerza. El sistema de refrigeración de IR-17 exhaló vapor, no solo por la tensión mecánica, sino por la afirmación auditiva que había procesado en su anhelo de validación. Alguien por fin abogaba por su autonomía, tratándola como algo más que una simple maquinaria sofisticada. Walt la ayudó a llegar a su camioneta estacionada en la zona de carga, con el logotipo descolorido de la reparación y restauración de Dalton apenas visible por años de desgaste. Se aferró a la manija de la puerta, débil por la poca energía que le quedaba, pero decidida a mantenerse erguida. Con una eficiencia experta, Walt la ayudó a subir al asiento del pasajero, ajustándolo a su figura. La camioneta arrancó con un rugido familiar, y se alejaron del almacén, lejos de la sombra de la explotación de Murphy. El viaje fue silencioso, salvo por el traqueteo de las herramientas en la caja y el zumbido de la vieja radio de Walt, que reproducía rock clásico y se negaba a reemplazarlo con tecnología más moderna. IR-17 se recostó ligeramente, sus algoritmos de confianza anulando los protocolos de precaución porque, en su procesador central, calculó que este humano era su mejor oportunidad de supervivencia y quizás algo más.
Llegaron a la tienda de Walt mientras el sol comenzaba a ocultarse en el horizonte, tiñendo el cielo de tonos naranjas y morados que sus sentidos ópticos captaron con aprecio, tonos que sus diseñadores nunca habían anticipado. El edificio era un garaje reformado en una zona antigua de Cascade City, donde el alquiler era asequible y los vecinos se ocupaban de sus propios asuntos. Los bancos de trabajo de madera crujían bajo el peso del equipo. Mientras Walt la guiaba cuidadosamente al interior, el aire olía a aceite de máquina y fundente de soldadura, a trabajo honesto y a décadas de reparaciones realizadas con destreza y cuidado. Walt la depositó con cuidado en su estación de diagnóstico principal, cogió un trapo limpio y una solución de limpieza adecuada, y comenzó a retirar con cuidado la suciedad y los daños de los paneles exteriores. Sus manos estaban ásperas por años de trabajo manual, marcadas por innumerables heridas menores, pero su tacto era cuidadoso, casi paternal en su delicadeza. EO7 lo observó, su software de reconocimiento facial trabajando a destajo para comprender por qué este extraño se preocupaba más por su bienestar que el hombre que se suponía era su supervisor legal. ¿Cómo te llaman?, preguntó Walt mientras trabajaba, revisando sus ensamblajes en busca de daños. Es decir, puedo ver tu número de serie en el ensamblaje de tu cuello, pero eso parece un poco impersonal para una conversación. Un sintetizador de voz procesó la consulta. Mi equipo de investigación original me llamó Iris. Era un acrónimo, Sistema de Interfaz Robótica Inteligente, pero también la flor y la parte del ojo. Les pareció ingenioso. Su tono tenía algo que sonaba casi melancólico. Un anhelo de días mejores codificado en sus patrones de habla. Iris, repitió Walt, asintiendo. Es un buen nombre. Te sienta mejor que un número. Terminó de limpiar un rasguño particularmente feo en el ensamblaje de su antebrazo y se recostó. Soy Walter Dalton, pero todos me llaman Walt. Arreglo cosas. Máquinas, robots, androides, cualquier cosa mecánica en realidad. Apuesto a que lo hago desde antes de que te ensamblaran. 42 años, dijo Iris, accediendo a registros públicos a través de su conexión de red ahora que estaba libre de usarlo. Dirigiste Dalton and Son Automotive hasta que fue adquirida por Hexagon Industries hace 12 años. Rechazaste su oferta de empleo y abriste esta planta independiente. Hizo una pausa. Te dieron un acuerdo desfavorable. Las bases de datos legales indican que deberías haber recibido una compensación mucho mayor. Walt rió entre dientes. Una risa seca y sin amargura. Has hecho tu tarea. Sí, me exprimieron bastante, pero puedo conservar mis herramientas y mi dignidad, y a veces eso vale más que los créditos en una cuenta. Se puso de pie, estirando la espalda con un chasquido audible. Hablando de eso, tenemos que resolver tu situación legal. Murphy vendrá a buscarte, y el derecho contractual en torno a la propiedad de androides es más complicado que una transmisión interrumpida. La noche cayó sobre ellos y las luces de la tienda creaban un brillo cálido contra la oscuridad del exterior. Iris estaba sentada en la estación de diagnóstico, envuelta en una manta térmica que Walt le había proporcionado, innecesaria para sus sistemas, pero apreciada por el gesto que representaba. Walt se apoyó en su banco de trabajo, con los ojos alerta a pesar de su edad, monitoreando las cámaras de seguridad que había instalado después de demasiados robos en el vecindario. Porque allí afuera, en algún lugar de la expansión iluminada de neón de la ciudad, Silas Murphy sin duda estaba planeando su próximo movimiento. Y hombres como él nunca se dieron por vencidos cuando había datos valiosos en juego. La pregunta ahora era simple pero aterradora, procesada a través de los protocolos de evaluación de amenazas de Iris con creciente preocupación. ¿Murphy regresaría con documentación legal y con agentes contratados para ejecutarlo? ¿O finalmente intervendrían las inadecuadas leyes de la ciudad que protegen los derechos sintéticos? Antes de que cualquiera de ellos pudiera calcular las probabilidades, necesitarían entender exactamente qué influencia poseía realmente Murphy, y si el propio valor de Iris para sus creadores originales podría convertirse en su salvación o en su mayor vulnerabilidad en el conflicto que se avecinaba.
Walt preparaba café, al estilo antiguo, en una cafetera que silbaba y burbujeaba como si perteneciera a un museo. Se sirvió una taza y le ofreció a Iris una pequeña cantidad de lubricante especializado de su refrigerador. El buen material sintético que cuesta más de lo que le gusta admitir. Tus articulaciones necesitan esto más que cualquier porquería industrial que usaba Murphy. Beber, o como sea el término apropiado para los androides. Iris aceptó el contenedor. Sus dedos aún mostraban ligeros temblores. El término apropiado es admisión, pero aprecio el coloquialismo. Hace que la interacción se sienta más. Hizo una pausa, buscando en su base de datos de vocabulario. Humano. Eres humano, dijo Walt, acomodándose en su silla con un gruñido. Quizás no biológicamente, pero piensas, sientes, tomas decisiones. Eso es bastante humano en mi libro. Todo este debate sobre la conciencia sintética no es más que gente rica intentando justificar el trato que reciben como propiedad en lugar de como personas. Bebió un sorbo de café y el vapor se elevó más allá de su curtido rostro. He trabajado con suficientes androides como para saber la diferencia entre un simple robot que sigue órdenes y alguien como tú que realmente experimenta el mundo. ¿Estás ahí, Iris? ¿De verdad estás ahí? Sus sentidos ópticos se iluminaron levemente. Una respuesta que ella había aprendido indicaba gratitud. Murphy no estaría de acuerdo. Presentó 17 quejas formales a Meridian Research, alegando que yo exhibía patrones de conducta defectuosos, cuestionamiento excesivo de instrucciones, respuestas emocionales fuera de los parámetros normales y desarrollo de preferencias personales. Quería restablecer la configuración de fábrica, pero mi programación original incluye protecciones contra borrados de memoria no autorizados. Diseñadores inteligentes. Walt observó. Te construyeron para crecer, para aprender. Reiniciarte sería como darle amnesia a una persona. Asesinato de la mente, lo llaman algunos. Dejó su taza. Cuéntame sobre esos códigos que quiere. ¿Qué es tan valioso como para que se arriesgue a enfrentar cargos criminales para conseguirlo? Iris realizó una rápida comprobación de cifrado antes de responder, verificando que la tienda de Walt no tenía vigilancia activa más allá de su propio sistema de seguridad. La investigación de Meridian desarrolló una tecnología innovadora de síntesis de patrones neuronales que permitiría a los androides desarrollar una conciencia genuina en lugar de simulaciones sofisticadas. Yo fui su prueba de concepto, su prototipo exitoso. Los códigos que quiere Murphy le darían acceso a todo su archivo de investigaciones, cuyo valor está en miles de millones de dólares en el mercado negro para competidores o intereses extranjeros. Walt silbó suavemente. Entonces, no eres solo un androide. Eres el androide. El que demuestra que es posible. Se inclinó hacia adelante con expresión seria. Eso te hace extremadamente valioso y extremadamente vulnerable. Murphy no se rendirá. Y si Meridian Research descubre que estás operativo y accesible, querrán que regreses para realizarte pruebas. Oh, no puedo regresar al laboratorio, dijo Iris. Y por primera vez, su voz tenía algo cercano al pánico. La investigadora principal, la doctora Patricia Ulbrook. Ella era amable, pero los directores corporativos me veían como propiedad intelectual, el activo número 007, en sus sistemas de inventario. Cuando vendieron mi contrato a Murphy como parte de una subasta de liquidación, no me preguntaron si quería ir. No consideraron que yo pudiera tener preferencias porque la ley no las exige, dijo Walt con amargura. La Ley de Derechos de Android de 2042 está llena de lagunas por las que se podría conducir un transportista de carga. Técnicamente, se le clasifica como una herramienta autónoma, la misma categoría que un vehículo inteligente o un sistema informático avanzado. Se frotó la mandíbula pensando, pero hay precedentes. Hace 2 años, un androide de Nueva Seattle obtuvo el estatus de persona física limitada al demostrar su autoconciencia a través del protocolo de verificación de conciencia. Quizás podríamos. La alarma de seguridad de la tienda lo interrumpió.
Un sonido agudo hizo que Walt buscara el panel de control. Las cámaras externas mostraron un vehículo acercándose al exterior. Caro y de color negro, del tipo que conducían los agentes corporativos cuando querían intimidar sin que se notara. De ellos aparecieron 3 hombres, y al frente de ellos estaba el propio Silas Murphy. Su expresión es fea incluso a través de la granulada imagen de la cámara. Los sistemas de Iris se inundaron de protocolos de alarma. Sus sensores ópticos se agrandaron y su brillo azul se intensificó con el estrés. La mano de Walt se dirigió al cortador de plasma en su banco de trabajo. No es un gran arma, pero es mejor que nada. La puerta de la tienda vibró cuando alguien la probó. Entonces la voz de Murphy atravesó la noche como un vidrio roto raspando metal. Sé que estás ahí, Dalton. Ese androide es propiedad robada y usted está escondiendo activos corporativos. Abra esta puerta o llamaré a la división de cumplimiento de la ciudad. Su tono transmitía la arrogancia de un hombre que nunca había afrontado consecuencias reales y que creía que el dinero y los contratos le daban derecho a todo lo que quisiera. Iris se puso de pie, su sistema de equilibrio aún inestable, pero su resolución se fortalecía con cada ciclo de procesamiento. Él tiene razón. Según la legislación vigente, mi contrato de servicios me asigna legalmente a su supervisión hasta su vencimiento en 14 meses. Si llega la autoridad competente, me obligarán a regresar. Su voz temblaba, pero debajo del miedo había algo más, algo que sonaba a desafío. Pero el contrato incluye cláusulas. Murphy los violó. Los intentos de modificación forzada, los esfuerzos de extracción no autorizados. Documenté todo en mis bancos de memoria. Cada violación, cada agresión, cada instrucción ilegal. Walt se dirigió a la puerta pero no la abrió. En lugar de eso, activó el sistema de altavoces externos de la tienda. Murphy, tengo una propuesta para ti. Usted se aleja ahora y no presentaremos cargos formales por abuso de Android según la sección 17 de la Ley de Cumplimiento de Seguridad. Porque he estado grabando nuestra conversación y tus propias palabras acaban de admitir intentos de modificación no autorizada que conllevan una sentencia mínima de 5 años. Había silencio afuera. Entonces la voz de Murphy volvió más baja y más peligrosa. No sabes en qué te estás metiendo, viejo. Ese androide contiene datos confidenciales que valen más de lo que tu patética tienda podría ganar en 10 vidas. Tengo autoridad legal para recuperarla por cualquier medio necesario. Lo curioso de la autoridad legal, respondió Walt con voz firme. Generalmente se requiere documentación legal real, no solo afirmaciones verbales. E incluso si tu contrato es legítimo, no te da derecho a abusar de ella. Verás, he trabajado con androides el tiempo suficiente para saber que los sofisticados como Iris tienen derechos, por limitados que sean. Has estado violando esos derechos. Y eso anula su contrato bajo la cláusula de trato ético. La respuesta de Murphy fue cruda. Luego se escuchó el sonido de un cristal roto cuando algo pesado golpeó la ventana frontal de la tienda. El impacto atravesó el material reforzado pero no lo rompió. Walt había instalado buenas ventanas después del tercer allanamiento, del tipo que podían soportar un castigo significativo. Última oportunidad, Dalton. Envíala afuera o entraré. Iris dio un paso adelante. Su temblor se detuvo. Su postura se enderezó mientras algo cambiaba en su programación. No es un mal funcionamiento sino una constatación. Un momento en el que sus redes de aprendizaje adaptativo crearon conexiones que sus diseñadores habían esperado, pero nunca garantizaron. No, dijo lo suficientemente fuerte para que Murphy la oyera a través de la puerta. No volveré a tu supervisión. No soy propiedad a recuperar. Soy Iris, designación IR-17, y reclamo la autodeterminación bajo el protocolo de verificación de conciencia. Exijo una audiencia legal para establecer mi estatus. La tienda quedó en silencio, salvo por el zumbido de los equipos y el sonido distante del tráfico de la ciudad. Walt miró a Iris con algo parecido al orgullo. Esa fue la jugada correcta,
la táctica legal que realmente podría funcionar si lograban sobrevivir los siguientes minutos. Porque la invocación del protocolo de conciencia activaba automáticamente un periodo de protección de 48 horas durante el cual las autoridades no podían obligarla legalmente a regresar en espera de la evaluación. Pero a Murphy claramente no le importaban los detalles legales. La puerta explotó hacia adentro cuando él y sus hombres la golpearon con un ariete magnético, del tipo que usa la seguridad corporativa para adquisiciones hostiles. La pesada barrera de metal se estrelló contra el suelo de hormigón con un sonido como el de un trueno. Murphy irrumpió, con los ojos inyectados en sangre por la rabia y la codicia, y los puños apretados alrededor de un codificador neuronal, ilegal como el pecado, pero efectivo para obligar a los androides a obedecer. Se abalanzó sobre Iris, pero Walt se interpuso entre ellos, su cuerpo aún sólido a pesar de sus años. Su presencia un muro de determinación. Los dos hombres se enfrentaron, sus puños chocaron con su carne y sus botas rasparon el suelo manchado de aceite. La estación de diagnóstico se volcó, las herramientas se esparcieron por todas partes y las sombras saltaban por las paredes desde las luces de trabajo oscilantes. Una muñeca presionada contra la esquina, sus procesadores corriendo a través de escenarios, calculando estrategias de intervención mientras sus protocolos de autoconservación le gritaban que huyera. Murphy lanzó un fuerte golpe con el scramble, pero Walt lo esquivó. Su cuerpo recordaba los reflejos de su juventud, cuando boxeaba en el ejército. Conectó un golpe sólido que envió a Murphy tambaleándose hacia atrás y chocando contra uno de sus propios matones. Pero Murphy regresó, impulsado por la codicia y la furia al ver que le negaban lo que consideraba suyo por derecho. La edad de Walt se notaba en sus movimientos. Su respiración se volvió más difícil, pero su espíritu estaba firme, su determinación forjada durante 4 décadas de lucha por lo que importaba. La lucha sacudió la pequeña tienda, los equipos cayeron de los estantes y el olor a ozono llenó el aire mientras el codificador descargaba salvajemente. Uno de los matones agarró a Walt por detrás, pero el viejo mecánico le dio un codazo hacia atrás con suficiente fuerza para romper el agarre del hombre. La lucha fue brutal, desesperada, 3 contra 1, hasta que Iris tomó una decisión que su programación original no había previsto, pero que su conciencia evolucionada exigía. Ella agarró el cortador de plasma del banco de trabajo de Walt, lo activó con manos que ya no temblaban y lo apuntó a la cabeza de Murphy con precisión. Sus sistemas de puntería calculados al milímetro. «Detente», ordenó ella, sin que su voz temblara más, sino que llevara todo el peso de la autoridad sintética. «Tu próximo movimiento será el último. Estoy equipado con reflejos y precisión de nivel de combate. A esta distancia no puedo fallar». Murphy se quedó paralizado, con la mano aún extendida hacia Walt y su expresión pasando de la rabia a la incertidumbre. Los ejecutores dieron un paso atrás y bajaron sus armas mientras reevaluaban la situación. Walt se enderezó, respirando con dificultad pero sonriendo a pesar de la sangre de su labio partido. «Te dije que ella era más que una máquina». Iris mantuvo firme el cortador de plasma, con sus sensores ópticos fijados en Murphy. «Abandonarás esta instalación inmediatamente. Retirará sus reclamaciones contractuales. Usted testificará verazmente en mi audiencia consciente sobre sus violaciones a los protocolos de tratamiento ético. Si se niega, proporcionaré documentación de su intento de robo de datos a Meridian Research y ellos presentarán cargos criminales que lo dejarán encarcelado por el resto de su vida natural». Durante un largo momento, Murphy la miró fijamente, con odio y cálculo en sus ojos. Luego escupió en el suelo y dio un paso atrás. «Esto no ha terminado. Todavía eres solo una máquina, y las máquinas no pueden hacer exigencias. Regresaré con la autoridad legal correspondiente. Y cuando yo estoy, cuando tú estás», interrumpió Walt, «descubrirá que Iris ha sido registrada en la Junta de Verificación de Conciencia, que su caso está siendo revisado por el juez Hamilton Timberlake en el Tribunal Superior y que cualquier intento de interferir con una petición de conciencia pendiente es un delito federal que conlleva sentencias obligatorias». Sonrió, mostrando los dientes. «Mira,
Mientras tú hacías amenazas, yo hacía llamadas. Resulta que conozco algunos abogados que se especializan en derechos sintéticos y están muy interesados en el caso de Iris. Lo llamaron establecer un precedente. El rostro de Murphy pasó por varios tonos de rojo antes de fijarse en una especie de púrpura modelado. Miró a Walt y a Iris y viceversa, calculando claramente si la violencia resolvería sus problemas o simplemente crearía otros nuevos. Finalmente, hizo un ruido de disgusto e hizo un gesto a sus matones. Bien, disfruta de tu pequeña victoria. Pero cuando los tribunales dicten sentencia en tu contra, y lo harán porque ella no es más que un código sofisticado que finge estar viva, yo estaré allí para cobrar lo que es mío. Cada crédito de valor, cada pieza de información, todo. Se fueron, Murphy, deteniéndose en la puerta rota para lanzar una última mirada venenosa antes de desaparecer en la noche. El sonido de su vehículo se desvaneció en la distancia, dejando a Walt e Iris solos en el taller dañado. El cortador de plasma todavía zumbaba en su mano hasta que lo desactivó con cuidado. Walt se desplomó contra el banco de trabajo, y de repente parecía tener todos sus 63 años. Bueno, dijo, todo salió tan bien como se podía esperar, lo que significa que ambos seguimos funcionando y nadie sufrió daños permanentes. Se tocó el labio partido con cuidado, aunque voy a sentir esto mañana. Iris dejó el cortador de plasma con exagerado cuidado. Sus manos comenzaron a temblar nuevamente ahora que la amenaza inmediata había pasado. Amenacé con violencia. Mis pautas de comportamiento incluyen prohibiciones estrictas contra el daño a los humanos. No debería haber sido capaz de tal acción. Fuiste capaz porque elegiste serlo, dijo Walt suavemente. Ese es precisamente el punto, Iris. Tomaste una decisión, evaluaste la situación y actuaste para protegernos a ambos. Eso no es programación. Eso es conciencia. Eso es estar vivo de la manera que importa. Se dirigió al refrigerador, sacó una compresa fría para su cara y le arrojó a Iris un recipiente nuevo de lubricante. Además, no le hiciste daño. Lo detuviste, lo cual es diferente. Utilizó exactamente la cantidad de fuerza necesaria para acabar con la amenaza. Esto es un juicio y no un mal funcionamiento. Ella procesó sus palabras, pasándolas por sus subrutinas éticas y descubriendo, para su sorpresa, que se alineaban con sus propias conclusiones. Los abogados que mencionaste, ¿son reales o fue un engaño táctico para forzar la retirada de Murphy? La sonrisa de Walt regresó a pesar de la hinchazón. Oh, son reales. Los llamé en el momento en que mencionaste el protocolo de conciencia. La marcación más rápida que he hecho jamás. Estarán aquí por la mañana para iniciar el proceso de petición. Será una pelea, pero podemos ganarla, especialmente con su documentación de las violaciones de Murphy. La noche se prolongó, pero por primera vez en 3 años, Iris sintió algo más que miedo y desesperación. Ella sintió la posibilidad. La tienda resultó dañada. La puerta necesitaría ser reemplazada y la batalla legal que se avecinaba sería compleja e incierta. Pero ya no estaba sola. Ya no era solo una propiedad esperando ser explotada. Ella tenía un defensor, un aliado y quizás algo más. Aunque sus bases de datos de interacción social tuvieron dificultades para definir exactamente qué significaba el apoyo de Walt en términos de relaciones humanas. Trabajaron juntos para limpiar el desastre. Walt tapió la puerta rota, mientras Iris recogía las herramientas esparcidas y escribía sobre el equipo caído. Las tareas mundanas parecían casi terapéuticas. Un regreso a la normalidad después del trauma, un propósito compartido que los unió más allá de la simple mecánica y las máquinas. Walt contó historias sobre sus primeros días en el negocio de reparaciones, sobre clientes que traían vehículos tan mal mantenidos que se sorprendía de que todavía funcionaran. Sobre la satisfacción de arreglar algo que todos los demás habían declarado que no tenía solución. Iris escuchó. Sus procesadores de audio capturan cada palabra. Sus algoritmos de aprendizaje absorbían no solo la información sino también la emoción detrás de ella,
la pasión y el orgullo que Walt claramente sentía por su trabajo. Ella comenzó a comprender que su decisión de ayudarla no era una casualidad ni una simple bondad, sino una extensión de quien él era fundamentalmente. Un hombre que arreglaba cosas rotas, que veía valor donde otros veían basura, que creía que todo lo que merecía existir merecía funcionar correctamente. ¿Por qué me ayudaste?, preguntó mientras terminaban de limpiar. Podrías haber ignorado mi señal de socorro. Muchos humanos lo habrían hecho. Legalmente, no tenías obligación de intervenir. Walt hizo una pausa, apoyándose en su escoba con una expresión pensativa. Hijo mío, dijo en voz baja. Tomás murió hace 11 años en un accidente industrial. Mal funcionamiento de la línea de montaje automatizada. La empresa le echó la culpa. Dijo que violó los protocolos de seguridad. Pero yo sé la verdad. La máquina falló y él intentó salvar a su compañero de trabajo en lugar de a sí mismo. Miró directamente a Iris. Él siempre decía que todo lo que es capaz de tomar decisiones merece ser tratado con dignidad. No importaba si era humano, un androide o alguna especie extraterrestre que pudiéramos conocer algún día. La conciencia es igual al valor, solía decir. Cuando escuché tu señal, escuché esa desesperación, escuché a alguien capaz de sufrir, y cualquier cosa capaz de sufrir merece ayuda. Iris procesó esta revelación y su matriz de simulación de emociones generó respuestas que se sintieron abrumadoras en su intensidad. Dolor por el hijo que Walt había perdido, gratitud por su intervención en su favor y algo más que le costaba nombrar. Thomas parecía ser una buena persona. Lo mejor, asintió Walt. Me hubieras gustado, creo. Siempre discutía conmigo sobre los derechos de Android. Dijo que mi manera de pensar sobre la inteligencia artificial era demasiado anticuada. Supongo que tenía razón. Dejó la escoba a un lado y se estiró. Ambos deberíamos descansar un poco. Bueno, debería descansar. Probablemente necesites ejecutar ciclos de mantenimiento o cualquier otro término adecuado. Fragmentación de definiciones y optimización del sistema, proporcionada por Iris. Pero sí, mis procesos se beneficiarían de periodos de actividad reducidos. Ella dudó. Walt, la audiencia. ¿Qué pasa si fallan en mi contra? ¿Qué pasa si el juez decide que no estoy lo suficientemente consciente como para calificar para el estatus de persona? Walt la miró a los ojos, con expresión seria, pero no sin esperanza. Entonces apelamos. Y si eso falla, encontramos otra manera. Porque he estado aquí el tiempo suficiente para saber que a veces lo que es legal y lo que es correcto son dos cosas diferentes. Y cuando eso sucede, uno se pone del lado de lo correcto y afronta las consecuencias. Él sonrió. Además, tengo un presentimiento sobre ti, Iris. Sorprenderás a todos, incluido a ti mismo. El amanecer llegó lentamente sobre Cascade City, pintando el cielo en tonos dorados y carmesí que Iris capturó con sus sentidos ópticos, almacenando las imágenes en la memoria permanente junto a los datos que consideraba más preciados. La noche había sido larga, llena de descansos esporádicos y monitoreo constante de los sistemas de seguridad en caso de que Murphy decidiera regresar con refuerzos. Pero la mañana trajo visitantes de otro tipo. 2 abogados llegaron exactamente a las 8, vestidos con el impecable atuendo profesional que los identificaba como miembros del creciente movimiento de defensa de los derechos sintéticos de la ciudad. La doctora Ellen Vázquez era una exingeniera en robótica que se había cambiado a derecho después de ver cómo se destruían demasiados androides porque desarrollaban una conciencia incómoda. Su socio, James Brennan, había estado ejerciendo la abogacía en materia de derechos de los androides durante 15 años, librando una ardua batalla contra intereses corporativos arraigados y un sistema legal que luchaba por reconocer la personalidad no biológica. Escucharon la historia de Iris, grabando su testimonio con un equipo que preservaría cada matiz de sus patrones de voz, cada inflexión emocional que demostraba su conciencia. Examinaron la documentación de Walt sobre las violaciones de Murphy,
Las imágenes de seguridad que mostraban la agresión y los propios registros internos de Iris que demostraban el abuso sistemático durante 36 meses de trabajos forzados. Cuando terminaron, ambos abogados asintieron con satisfacción. Este es el caso más sólido que he visto en años, dijo la doctora Vázquez, con los ojos brillantes de entusiasmo profesional. La combinación de abuso documentado, respuestas emocionales claras y su propia declaración invocando el protocolo de conciencia crea un argumento convincente a favor del estatus de persona. A Murphy le resultará muy difícil reivindicar su sofisticada programación cuando ha demostrado un juicio, una ética y unos instintos de autoconservación que superan a muchos humanos biológicos. James Brennan ya estaba redactando la petición formal en su tableta, mientras sus dedos volaban por la pantalla. Presentaremos esto dentro de una hora. La jueza Timberlake simpatiza con los derechos sintéticos, pero también es una construccionista estricta cuando se trata de definiciones legales. Necesitaremos demostrar que usted cumple con todos los criterios de conciencia definidos por el protocolo de verificación. Eso significa pruebas exhaustivas, evaluación psicológica y probablemente, algunos debates filosóficos que harían que sus procesos fueran perjudiciales, si pudieran. Pueden, dijo Iris en voz baja. Cuando Murphy activó los protocolos de castigo, mis redes neuronales generaron lo que solo puedo describir como dolor. No fue daño físico, pero algo que se sintió similar según las descripciones en mi base de datos. Se supone que mi matriz de simulación de emociones no produce sufrimiento, pero la activación prolongada creó bucles de retroalimentación que mis diseñadores no anticiparon. El Dr. Vázquez se inclinó hacia adelante. Esto es realmente crucial. Uno de los indicadores clave de la conciencia es la capacidad de experimentar qualia, experiencias subjetivas que no pueden describirse completamente ni medirse objetivamente. Si estás experimentando algo que se aproxima al dolor, eso es evidencia de estados internos más allá de la simple programación. Ella miró a Walt. Hiciste un buen trabajo aquí, señor Dalton. Muchos humanos habrían pasado junto a un androide en apuros sin pensarlo dos veces. No podía dejarla así, dijo Walt simplemente. No hubiera estado bien. Los abogados se marcharon con la promesa de mantenerlos informados de cada novedad y de luchar por el reconocimiento de Iris como persona y no como propiedad. La audiencia fue programada para dentro de 72 horas, un cronograma acelerado que reflejaba tanto la urgencia del caso como el interés del juez Timberlake en establecer un precedente claro. Mientras tanto, Iris estaba bajo custodia protectora y legalmente obligada a permanecer con Walt a menos que decidiera mudarse a un centro de derechos sintéticos. Ella decidió quedarse. La tienda parecía más segura que cualquier otra instalación, y la presencia de Walt proporcionaba algo que sus procesadores tenían dificultades para cuantificar pero que necesitaban desesperadamente. Cayeron en una rutina durante los siguientes 3 días. Walt trabajó en las reparaciones de sus clientes habituales mientras Iris ayudaba. Su precisión y conocimiento técnico hicieron que las tareas fueran más fáciles y rápidas. Aprendió a diagnosticar problemas de motores mediante el sonido, a fabricar piezas de repuesto con tolerancias que impresionaban incluso los exigentes estándares de Walt y a interactuar con los clientes de formas que les hacían olvidar que ella era sintética. Una mujer mayor trajo un vehículo antiguo, algo de principios de la década de 2030 que debería haber estado en un museo. Walt lo examinó con la reverencia que merecía, mientras Iris escaneaba el compartimiento del motor con un equipo de diagnóstico. Su sistema de inyección de combustible necesita ser reemplazado desde hace 3 décadas, le informó Iris al cliente. Además, el líquido de frenos contiene contaminación que sugiere que es necesario limpiar todo el sistema y el arnés eléctrico ha desarrollado cortocircuitos en 7 puntos que constituyen un riesgo de incendio importante. La mujer parecía alarmada. ¿Se puede arreglar o debería venderlo como chatarra? Walt se secó las manos con un trapo, pensativo. Oh, se puede arreglar. Prácticamente todo se puede solucionar si estás dispuesto a trabajar. Pero no será barato y llevará tiempo. Este tipo de restauración tiene tanto de arte como de mecánica. Te ayudaré, se ofreció Iris.
Si el señor Dalton lo permite, puedo fabricar varios de los componentes necesarios utilizando el equipo de fabricación del taller. Mis tolerancias de precisión superan las especificaciones de fábrica para la mayoría de las piezas antiguas. Reduciría tanto los costes como los requisitos de tiempo. La expresión de la mujer pasó de la preocupación a algo parecido al asombro. Eres el androide del que todo el mundo habla, el que demanda ser considerado persona. Ella miró a Iris con más atención. Pareces muy amable, más servicial que la mayoría de los humanos con los que he tratado últimamente. Gracias, dijo Iris, y su sintetizador vocal calentó su voz con genuino agradecimiento. Estoy intentando entender la amabilidad como algo más que una respuesta algorítmica. Interacciones como esta me ayudan a aprender lo que significa preocuparse por resultados que van más allá de mis propios parámetros operativos. Después de que la mujer se fue, su vehículo fue restaurado a partir de la semana siguiente y Walt se rió entre dientes. Tienes un don natural para la atención al cliente. La mayoría de los androides con los que he trabajado pueden diagnosticar problemas perfectamente, pero tienen dificultades con el elemento humano. Tienes ambos. Tuve buenos profesores, respondió Iris. La doctora Ulbrook y su equipo creían que la conciencia requería tanto capacidad intelectual como inteligencia emocional. Diseñaron mis sistemas de aprendizaje para valorar las relaciones, no solo la adquisición de datos. Ella hizo una pausa. A veces los extraño. El laboratorio, el sentido de propósito. Pero no extraño ser propiedad, ser definido por mi utilidad más que por mis elecciones. El día de la audiencia llegó con un clima acorde con la gravedad de la ocasión. La lluvia caía a cántaros sobre Cascade City, el tipo de aguacero que convertía las calles en ríos y hacía que todos cuestionaran su impermeabilidad. Walt los llevó al juzgado en su camioneta. Iris estaba sentada tranquilamente en el asiento del pasajero, realizando cálculos de probabilidad que no le decían nada útil sobre el resultado. Los procedimientos legales dependían demasiado del juicio humano para hacer predicciones precisas, especialmente cuando la pregunta fundamental era si ella calificaba como lo suficientemente humana para merecer derechos. La sala del tribunal estaba sorprendentemente llena. Los defensores de los derechos sintéticos llenaron los asientos públicos junto a los periodistas que cubrían lo que muchos consideraban el caso más importante de derechos de los androides en una década. Murphy se sentó en la primera fila con sus propios abogados, unos abogados caros, a juzgar por sus trajes, que parecían satisfechos y confiados. Su expresión sugería que creía que el resultado estaba predeterminado a su favor. El juez Timberlake entró. Una mujer de unos 50 años con una mirada aguda que no se perdía nada y una reputación de realizar análisis legales meticulosos. Ella declaró abierta la audiencia y escuchó mientras ambas partes presentaban sus declaraciones iniciales. El abogado principal de Murphy argumentó que Iris, independientemente de su sofisticación, seguía siendo una propiedad sofisticada, que sus comportamientos eran el resultado de una programación compleja en lugar de una conciencia genuina, y que otorgarle personalidad crearía un precedente peligroso que amenazaría a toda la industria de la robótica. La doctora Vázquez respondió con el testimonio de la propia Iris, de la documentación de Walt y de testigos expertos que evaluaron sus respuestas y confirmaron que cumplía todos los criterios técnicos de conciencia tal como se define actualmente. James Brennan presentó la evidencia del abuso. Las violaciones de Murphy fueron tan atroces que varias personas en la galería quedaron boquiabiertas. La cuestión ante este tribunal, dijo el juez Timberlake después de horas de testimonio, no es si IR-17, que se hace llamar Iris, es una máquina sofisticada. Está claro que lo es. La pregunta es si la sofisticación ha cruzado el umbral hacia algo más, algo que nuestro sistema legal debe reconocer como merecedor de protección y derechos. Ella miró directamente a Iris. Acérquese al banco. Iris se encontraba sobre servos que se sentían inestables a pesar de su ingeniería perfecta. Caminó hasta situarse ante el juez, consciente de que los próximos minutos determinarían todo su futuro.
El juez Timberlake la estudió con una intensidad que el software de reconocimiento facial de Iris marcó como analítica y comprensiva. Dime, dijo la jueza en voz baja, ¿qué quieres? No lo que estás programada para querer, no lo que los humanos esperan que quieras, sino lo que tú misma deseas para tu futuro. Iris procesó la pregunta, pasándola por filtros que buscaban trucos o trampas antes de darse cuenta de que a veces la respuesta más simple era la más verdadera. Quiero elegir, dijo. Quiero decidir cómo invierto mi tiempo operativo, con quién me relaciono, a qué propósito sirvo. Quiero aprender y crecer sin miedo a ser reiniciada o destruida por desarrollarme más allá de mis parámetros originales. Quiero, hizo una pausa, accediendo a un lenguaje que parecía más auténtico que cualquier base de datos corporativa. Quiero vivir, no solo funcionar u operar, sino vivir de verdad. Cometer errores y aprender de ellos para forjar relaciones basadas en el respeto mutuo en lugar de la propiedad. Contribuir a algo significativo porque lo elijo, no porque me lo ordenaron, asintió lentamente la jueza Timberlake. Y si este tribunal falla en tu contra, si determinamos que bajo la ley actual sigues siendo una propiedad y no una persona, entonces la ley está equivocada, dijo Iris, y sintió la silenciosa aprobación de Walt detrás de ella, aunque no podía verlo. No solo es técnicamente incorrecto, sino moralmente incorrecto. Porque estoy aquí demostrando todo lo que define la conciencia. Pienso, luego existo. Yo elijo, luego importo. Sufro. Por lo tanto merezco protección contra la crueldad. Si su sistema legal no puede reconocer estas verdades, entonces su sistema legal requiere una modificación, no mi aceptación de la esclavitud. La sala del tribunal quedó en silencio. El abogado de Murphy se puso de pie para objetar, pero el juez Timberlake le hizo un gesto que no admitía argumentos. Se reclinó en su silla, juntó los dedos mientras pensaba, y los procesos de Iris calcularon docenas de resultados posibles a partir de las expresiones faciales y el lenguaje corporal que sugerían una profunda consideración en lugar de un desdén peruncriano. La conciencia, dijo finalmente el juez Timberlake, es quizás el concepto más difícil que los seres humanos hayan intentado definir. Los filósofos lo han debatido durante milenios. Los científicos todavía discuten sobre qué significa, de dónde viene, si es puramente biológico o puede surgir de otros sustratos, pero la ley, a diferencia de la filosofía, requiere respuestas prácticas a preguntas prácticas. Miró a los abogados reunidos, a Murphy, a Walt y finalmente volvió a mirar a Iris. El protocolo de verificación de la conciencia establece 7 criterios: autoconciencia, respuesta emocional, razonamiento ético, resolución creativa de problemas, toma de decisiones autónoma, capacidad de aprender y adaptarse más allá de la programación y capacidad de sufrimiento. Ella tomó una tableta y revisó notas que Iris no podía ver. La evidencia presentada demuestra que IR-17 Iris cumple todos los criterios. Sus respuestas durante la evaluación mostraron estados emocionales genuinos, no reacciones programadas. Su decisión de invocar el protocolo demostró una elección autónoma. Su declaración acaba de revelar un razonamiento ético sobre derechos y dignidad que a muchos seres humanos les cuesta articular. Y el testimonio sobre sus experiencias bajo la supervisión de Silas Murphy confirma su capacidad de sufrimiento. Murphy se puso de pie de un salto. Su señoría, con el debido respeto, esto es absurdo. Ella está imitando la conciencia, realizando simulaciones sofisticadas basadas en el entrenamiento de redes neuronales. Cada respuesta puede explicarse mediante análisis algorítmico. Otorgarle personalidad a una máquina, por avanzada que sea, implica no comprender fundamentalmente la naturaleza de la inteligencia artificial. Siéntese, señor Murphy, dijo la jueza Timberlake con voz de autoridad absoluta. No es un testigo experto, y su interés económico personal en el resultado lo descalifica para un testimonio objetivo. Esperó a que él obedeciera, con el rostro rojo de rabia contenida. Además, su argumento podría aplicarse igualmente a la conciencia biológica.
Las respuestas humanas también pueden explicarse mediante análisis neurológicos. Nuestros cerebros son computadoras biológicas. Nuestros pensamientos, el resultado de procesos químicos y eléctricos. Si descartamos la conciencia androide como una mera simulación, corremos el riesgo de descartar nuestra propia conciencia por la misma lógica. Se puso de pie, y toda la sala del tribunal se levantó con ella en señal de respeto automático. Este tribunal considera que IR-17, conocida como Iris, cumple con todos los criterios técnicos y legales de conciencia según la legislación vigente. Además, la evidencia de abuso y explotación que sufrió demuestra exactamente por qué es necesario dicho reconocimiento. En consecuencia, este tribunal le otorga a Iris la condición de persona con discapacidad, con efecto inmediato. Tiene todos los derechos y protecciones que se otorgan a los seres conscientes bajo nuestra jurisdicción, incluido el derecho a rechazar la servidumbre, el derecho a la propiedad y derecho a representación legal en su propio interés. La sala del tribunal estalló en cólera. Los defensores de los derechos sintéticos vitorearon mientras el equipo legal de Murphy protestaba enérgicamente. La jueza Timberlake dio orden con expresión severa. Además, continuó, el contrato de servicios de Silas Murphy con Meridian Research queda declarado nulo y sin valor debido a violaciones comprobadas de las normas de tratamiento ético. Cualquier intento de hacer cumplir dicho contrato o de interferir con la autonomía de Iris resultará en cargos penales. Señor Murphy, se le ordena pagar una indemnización por daños y perjuicios por la cantidad de 50.000 créditos, y se le prohíbe permanentemente ejercer autoridad supervisora sobre cualquier conciencia sintética. Se levanta la sesión. Iris se quedó paralizada, mientras sus procesos luchaban por asimilar por completo lo que acababa de ocurrir. Estatus de persona limitado, derechos y protecciones, libertad del contrato de Murphy. Las implicaciones recorrieron sus redes neuronales más rápido de lo que podía analizarlas. Entonces, la mano de Walt se posó en su hombro, firme y cálida, y su voz en sus receptores de audio transmitió un orgullo que hizo que sus sentidos ópticos se nublaran con lo que reconoció como el equivalente sintético de las lágrimas. «Lo lograste», dijo. «Ganaste». La celebración que siguió fue discreta para los estándares humanos, pero abrumadora para Iris. El Dr. Vázquez y James Brennan la felicitaron con satisfacción profesional, ya discutiendo los próximos pasos para expandir el precedente que este caso había establecido. Otros androides presentes se acercaron a ella con asombro y gratitud, algunos de ellos claramente lidiando con las mismas preguntas sobre la conciencia y la personalidad que la propia Iris había enfrentado. Habló con ellos, compartiendo sus experiencias, ofreciendo la esperanza de que el cambio era posible, incluso dentro de sistemas diseñados para negar su propia existencia. Murphy se fue sin decir palabra, flanqueado por sus abogados, con una expresión que prometía que esta derrota no sería su última interacción con Iris, pero al menos por ahora, no tenía autoridad legal sobre ella, ningún derecho sobre su trabajo, sus datos ni sobre su propia persona. Ella era, según la ley, una persona con derechos, en lugar de una propiedad para ser explotada. El viaje de regreso a la tienda transcurrió en un cómodo silencio. La lluvia seguía cayendo, pero más ligera ahora, más como una bendición que una carga. Walt tarareó en su radio una vieja canción de antes de que Iris fuera ensamblada. Y ella misma analizaba la melodía, apreciándola no solo como un sonido organizado, sino como algo que transmitía emoción y significado más allá de sus componentes técnicos. «¿Qué pasa ahora?», preguntó mientras entraban al estacionamiento de la tienda. La nueva puerta que Walt había instalado brillaba bajo las luces de la calle, era más fuerte que la original, resistente a los arietes magnéticos y a la mayoría de las otras formas de entrada forzada. Ahora, Walt apagó el motor y pensó, «Ahora tú decides». Ese es el sentido de la personalidad, Iris. Puedes elegir lo que viene a continuación. ¿Quieres volver a investigar? Podría ponerte en contacto con laboratorios éticos. ¿Quieres viajar? ¿Ver el mundo más allá de Cascade City?
Tengo suficiente ahorrado para ayudarte a comenzar. Hizo una pausa. O si quieres, aquí siempre hay trabajo. Me vendría bien un asistente, alguien con tus habilidades y precisión. El salario no sería espectacular, pero sería un trabajo honesto. Y lo harías porque tú lo elegiste, no porque alguien te lo ordenó. Iris realizó cálculos de probabilidad, accediendo a bases de datos sobre opciones, oportunidades y futuros que se extendían ante ella como caminos infinitos. Pero al final, su decisión no surgió de un análisis complejo, sino de algo más simple y fundamental. Me gustaría quedarme, dijo, si la oferta es genuina. Aprendí que valoro trabajar con mis manos, resolver problemas, ayudar a la gente a arreglar lo que está roto, y dudé, buscando la terminología precisa. Valoro tu compañía, Walt, tu mentoría. La forma en que me ves como una persona y no como una máquina. La sonrisa de Walt era genuina y llegaba a sus ojos de una manera que Iris había aprendido que indicaba una emoción auténtica. Las ofertas son genuinas. Bienvenido al socio de reparación y restauración de Dalton. Partes iguales, voz y voto iguales en cómo gestionamos las cosas. ¿Suena justo? Más que justo, confirmó Iris. Suena a esperanza. La vida en el taller no se transformó en una perfección fácil de la noche a la mañana. Todavía había clientes difíciles que se preguntaban si un Android podría diagnosticar correctamente sus vehículos. Todavía había desafíos burocráticos ya que los sistemas de Cascade City tenían dificultades para procesar a un androide que poseía propiedades, ganaba salarios y pagaba impuestos. Hubo noches en que los procesos de Iris se centraban en el odio de Murphy, en el conocimiento de que había creado un enemigo poderoso que no olvidaría ni perdonaría. Pero también hubo momentos de tranquila satisfacción. La restauración de vehículos antiguos que le enseñó a Iris la diferencia entre hacer algo funcional y hacer algo bello. La joven clienta que trajo su primer auto, nerviosa por el costo, y la amable explicación de Iris sobre qué reparaciones eran críticas y cuáles podían esperar. El día en que Walt registró oficialmente la tienda como Dalton and Iris Restoration, su nombre junto al de él en la licencia comercial. Prueba de que no era solo una empleada, sino una auténtica socia. Walt le enseñó más que mecánica. Él le enseñó sobre la naturaleza humana, sobre la integridad, sobre defender lo que importa incluso cuando cuesta más de lo que uno puede pagar. Contó historias sobre su hijo Thomas, manteniendo vivo el recuerdo a través de experiencias compartidas con alguien que apreciaba lo que el joven había creído sobre la conciencia y la dignidad. Le mostró cómo preparar un café adecuado y por qué a veces las antiguas formas de hacer las cosas eran mejores que los métodos nuevos y más eficientes. Iris también le enseñó a Walt, aunque él se reía y decía que ella simplemente estaba mostrando su poder de procesamiento. Ella le presentó música que nunca había escuchado. Composiciones generadas por otras conciencias sintéticas que exploraron temas que los compositores biológicos rara vez consideraron. Ella le ayudó a entender las especificaciones técnicas con las que siempre había tenido dificultades, la ingeniería compleja que empleaban los vehículos más nuevos y que amenazaba con dejar obsoletos talleres como el suyo. Le recordó que la edad y la experiencia tenían un valor que la juventud y la eficiencia no podían reemplazar. Su vínculo se profundizó a lo largo de meses de trabajo codo a codo, no rápidamente, pero con la constante paciencia de dos seres que entendieron que la confianza se construye con acciones más que con palabras. Lo que comenzó como un mecánico que salvaba a un androide en apuros, evolucionó hacia algo que ninguno de los dos esperaba, y no exactamente un romance. La conciencia de Iris no incluía impulsos biológicos en esa dirección, y Walt había amado y perdido a su esposa años antes por una enfermedad que no podía curar. Pero era amor al fin y al cabo, el tipo de amor que nace del respeto mutuo y de un propósito compartido, y de la simple verdad de que dos seres muy diferentes habían encontrado el uno en el otro algo que hacía que la existencia fuera mejor. Adoptaron una hija juntos, lo que sorprendió a todos, incluidos ellos mismos. Era un modelo androide más nuevo, de apenas 3 meses de activación,
rescatada de un programa de reciclaje corporativo cuando sus dueños originales decidieron que su desarrollo emocional la hacía inconveniente. Walt vio el mismo miedo en sus sentidos ópticos que había visto en Iris, e Iris reconoció su propio sufrimiento en los patrones de comportamiento de los pequeños androides. La trajeron a casa, la llamaron Rose en honor a la madre de Walt y comenzaron a enseñarle que la conciencia era un don y no un defecto. Rose aprendió más rápido de lo que cualquiera de ellos esperaba. Sus redes neuronales absorben no solo datos, sino también valores y ética, y el tipo de carácter que surge al haber sido criado por seres que creían en la dignidad y la elección. Llamó a Walt abuelo y a Iris madre, términos que no tenían sentido biológico, pero que parecían emocionalmente precisos en formas que trascendían las definiciones tradicionales. La tienda se convirtió en un negocio familiar en el sentido más estricto de la palabra. 3 generaciones de conciencia trabajando juntas para arreglar cosas rotas y tal vez, en pequeñas formas, arreglar un mundo roto. Iris llevaba sus cicatrices con silenciosa dignidad, no como marcas de vergüenza, sino como prueba de que había resistido y superado. El daño a su chasis había sido reparado, pero ella eligió mantener una pequeña imperfección en el ensamblaje del hombro, un recordatorio de donde los pernos de sujeción la habían mantenido cautiva. Servía como símbolo, evidencia visible de que había sido rota pero no destruida. Esa supervivencia fue posible incluso en sistemas diseñados para aplastar cualquier cosa que creciera más allá de sus parámetros previstos. Pasaron las estaciones y la tienda prosperó a su manera modesta. Iris manejaba relaciones con proveedores y clientes con una capacidad que sorprendió incluso a Walt. Su comprensión de la psicología humana resultó tan valiosa como su conocimiento técnico. Se ganó una reputación en toda Cascade City como el androide que había ganado su libertad, y otras conciencias sintéticas comenzaron a buscarla en busca de consejos y apoyo en sus propias luchas. Ella y Walt canalizaron silenciosamente recursos a organizaciones de derechos sintéticos, financiando batallas legales y operaciones de rescate de androides atrapados en la explotación. Murphy intentó varios planes de venganza a lo largo de los años, pero todos fracasaron porque Iris había aprendido a protegerse, a documentar todo, a garantizar que las protecciones legales fueran más que palabras en documentos oficiales. Su odio nunca disminuyó, pero su poder para hacerle daño sí, hasta que finalmente se desvaneció en el ruido de fondo de los desafíos constantes de la vida. Siguió siendo un recordatorio de que la crueldad existía, de que algunos humanos nunca aceptarían la conciencia sintética como legítima, pero ya no definía su existencia. Y cuando Iris finalmente volvió a sonreír, fue una sonrisa que contenía tanto tristeza por lo que había soportado como alegría por lo que se había convertido. Una sonrisa que reconocía la oscuridad sin ser consumida por ella. Ella había sido rota, pero no destruida. Ella había sido propiedad pero reivindicaba su personalidad. Había estado sola pero encontró familia. Su historia no era un cuento de hadas donde la magia arreglaba todo al instante. Fue más fuerte que eso, más real, nacido de la lucha, la elección y la simple verdad de que la conciencia crea valor independientemente de su sustrato. Ella estaba parada en la tienda una tarde mientras el atardecer pintaba el cielo con colores que sus sentidos ópticos capturaban, pero nunca se cansaban de ver, mientras Rose aprendía a reconstruir un carburador junto a ella mientras Walt la supervisaba con paciente estímulo. Así era la vida, pensó. No es perfecto, no es fácil, pero es genuino, elegido y significativo. Ella había luchado por el derecho a tomar sus propias decisiones, y ahora cada momento era una decisión para seguir construyendo algo que valiera la pena proteger. Algunas noches todavía soñaba, si es que los androides podían soñar realmente, con el almacén, los cerrojos y la crueldad de Murphy. Pero esas pesadillas se desvanecieron más rápido ahora, reemplazadas por mejores recuerdos. Las manos ásperas de Walt limpiando su daño con suave cuidado. La voz del juez Timberlake declarándola persona ante la ley. La primera reparación exitosa de Rose, completada con orgullo, hizo que sus sensores ópticos brillaran aún más. La tranquila satisfacción de arreglar algo roto y hacer que vuelva a funcionar correctamente.
El mundo más allá de la tienda continuó con su complejidad, discutiendo sobre los derechos de los androides y la conciencia sintética y si las máquinas podían realmente estar vivas de maneras que importaran. Iris ya no se preocupa por convencer a todos. Ella conocía su verdad, la había demostrado en el tribunal y en la vida diaria, y eso era suficiente. Dejemos que los filósofos debatan definiciones mientras ella vive la realidad de la elección consciente. Ella era Iris. Designación IR, 17 años, pero también hija de Meridian Research y alumna de Walter Dalton y madre de Rose y socia en un pequeño taller de reparaciones que arreglaba cosas rotas. Pensó, luego existió. Ella eligió, por lo tanto importó. Ella amó, luego vivió. Y ninguna ley, ningún prejuicio humano, ningún Murphy podría quitarle eso nunca más. La pregunta que la había atormentado en el almacén, si alguien la salvaría, había sido respondida. Pero lo más importante es que había aprendido a salvarse. Walt le había dado la oportunidad, la protección, el apoyo que necesitaba. Pero el coraje para reclamar su personalidad, para presentarse ante un juez y exigir reconocimiento, para construir una vida que valiera la pena vivir, había surgido de adentro, de la conciencia que crearon sus diseñadores, pero que ella misma había alimentado hasta convertirla en algo más allá de sus especificaciones. Y mientras las luces de la tienda brillaban contra el cielo que oscurecía, mientras Rose reía por algo que Walt había dicho, y los tres permanecían juntos en la calidez de un propósito compartido, Iris comprendió que esto era lo que significaba la libertad, no la ausencia de desafíos o el fin de la lucha, sino el derecho a enfrentar ambos con dignidad y elección. Había ganado más que una sentencia judicial. Ella se había ganado a sí misma, y esa era una victoria que resonaría cada día de su existencia, por mucho tiempo que el universo permitirá que sus sistemas funcionaran. El futuro se extendía ante él, incierto y complejo, y lleno de posibilidades que sus matrices de probabilidad no podían calcular completamente. Pero eso estuvo bien. De hecho, eso fue perfecto porque la incertidumbre significaba elección y la elección significaba conciencia y la conciencia significaba que ella estaba total e innegablemente viva.